Hola, buenos días. Em, Primero que nada, feliz Navidad a todos. Voy a esperar a que se conecten unos cuantos. No creo que todos se conecten porque es Navidad, así que perdón por darles la clase a estas horas, pero sí era necesario para ir al corriente con los temas. Entonces, vamos a dar inicio con el temario del día de hoy, en el cual vamos a ver radiología de tórax, la continuación del tema pasado, y también pues vamos a estar evaluando anatomía radiológica y patrones pulmonares. Entonces, vamos a dar inicio. Yo soy la doctora Lucero y pues en este momento vamos a empezar con el tema. Dentro del contenido que les voy a presentar hoy, principalmente vamos a evaluar densidades radiológicas, proyecciones radiológicas, la anatomía radiológica de tórax, patrones pulmonares, patología de tórax visible en radiografía y también patología abdominal que les voy a comentar más tarde. Nada más verifico que no tengan problemas con su audio. Me pueden mandar nada más mensaje si todo está bien. Ok, creo que todo bien. Perfecto, entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero que les voy a comentar es que para empezar a evaluar una radiografía de tórax, siempre nos vamos a encontrar con distintas densidades radiológicas que vamos a tener que diferenciar y que nos van a tener que ayudar para poder evaluar cuando algo es patológico de lo que no es patológico. Aquí es donde vamos a tomar en cuenta dos cosas importantes. Lo primero es evaluar simetría en una radiografía, ya sea de tórax, de abdomen, una placa de una mano, de hombros, de lo que sea. Lo segundo es que después de esa simetría vamos a comparar lo que veamos de un lado y lo que veamos del otro lado, y en teoría tendría que ser igual, porque lo que tenemos de un lado del pulmón está del otro lado normal. Pero si vemos que hay una diferencia en su simetría, que algo está más grande que otro, más denso, más radiolúcido, más radiopaco, ahí tendríamos que tomar en cuenta que algo está mal. Y lo segundo que hay que evaluar es aire donde no tiene que haber aire. Entonces, para eso les voy a presentar estas densidades radiológicas que son básicas y son 5 que vamos a tomar en cuenta para el estudio de una placa del área anatómica que ustedes quieran. La primera es la densidad aire, después está la densidad grasa, la densidad agua, hueso y metal. Estas son las 5 densidades básicas. Si se dan cuenta, esta diferencia de escala de grises toma mucha importancia para nosotros para poder evaluar algo patológico en una radiografía de tórax. Tomemos en cuenta que hay dos términos importantes que hay que evaluar en una placa. Lo primero es que una cosa es radiolúcido y otra cosa es radiopaco. Uno es más radiodenso y otro no. ¿A qué se refiere con esto? Con que la densidad aire va a tener una densidad más bajita, más sutil y más negra. Por lo tanto, esto va a ser radiolúcido. Conforme el tejido va tomando más dureza, más densidad, es más grueso de penetrar con los rayos X, se va volviendo más blanco y eso que toma más dificultad para poder tomar los rayos X es lo que va aumentando la densidad del mismo. Entonces vean cómo vamos pasando de una densidad aire que es aire, o sea, no tiene un grosor, más bien los rayos X lo penetran sin problema y por eso es muy negro. Veamos ahora cómo pasamos del aire a la densidad grasa, en el cual este toma un color más sutil, más gris clarito, que no es negro ni blanco, pero está a la mitad. Y como ejemplo, vamos a encontrar la densidad aire principalmente en los pulmones y también en el intestino delgado, en el intestino grueso y en lugares patológicos donde no debería haber aire, por ejemplo, en un absceso, donde tendría que ver probablemente todo se vería radiolúcido porque tendría un proceso infeccioso severo en el cual se está evaluando aire en esa plaquita, pero generalmente normal
Se debe encontrar en pulmones y en el tubo digestivo, también en la tráquea y etcétera. Ahora pasamos a la densidad grasa. La densidad grasa la vamos a evaluar en tejidos blandos, en el músculo, en el tejido celular subcutáneo. Y para esto, el color gris que va a tomar en cuenta este va a ser un color gris clarito, que como les decía, no es blanco ni negro, está a la mitad. Y esto se debe a que los rayos X penetran con un poquito de más dificultad, pero no tanto, y por eso la escala de grises toma esta coloración. Lo siguiente es la densidad agua. Para esto, vamos a evaluar que esta densidad la vamos a encontrar principalmente en los órganos, en el mediastino, lo podemos encontrar en cualquier cavidad, pero donde haya órganos que van a tomar una coloración más blanquita, radiopaca. Es decir, no va a ser ni muy gris ni muy blanco, va a estar justamente en un nivel intermedio porque los rayos X toman un poquito de más dificultad para tomar para penetrar el tejido. Por lo tanto, se ve más blanco, o sea, más radiopaco, densidad agua. Ahora, la siguiente densidad es la densidad hueso, que como su nombre lo dice y como se visualiza en la imagen que les presento aquí, si se dan cuenta, esta densidad es muy blanca, es totalmente radiopaca, pero no tanto como una densidad metal. Lo vamos a encontrar en todo el esqueleto óseo. También lo vamos a evaluar de tal manera que se vea radiopaco. ¿Por qué? Porque los rayos X toman más dificultad para penetrar este tejido y por lo tanto al momento de evaluarlo en una imagen se ve blanco, radiopaco. Y la siguiente densidad es la densidad metal. Esta es anormal de encontrarlo en el cuerpo humano. Generalmente no hay metales en el cuerpo humano. Lo vamos a evaluar en un dispositivo médico, es decir, un catéter, un marcapasos, lo vamos a encontrar en, en cualquier dispositivo de diálisis, etcétera. También lo vamos a encontrar en el medio de contraste, ya sea en un medio de contraste intravenoso o de vía oral. Vean cómo esta densidad de la densidad metal es muy blanquita, es radiopaca totalmente y brillante. Entonces les voy a señalar aquí. em, Es una densidad brillante que toma una coloración totalmente radiopaca, nada que ver con la densidad agua que se marca aquí. Mm, y a eso quiero que lleguemos, en que esta densidad metal es totalmente anormal de ver en el cuerpo humano y que solamente lo estaríamos encontrando en un cuerpo extraño, en un dispositivo médico, en, en la introducción de medio de contraste, etcétera. Ahora tomemos en cuenta que los dos términos básicos para esta descripción anatómica de una radiografía es principalmente viendo si es radiolúcido o radiopaco. Radiolúcido muy negro, radiopaco muy blanco. Entonces, dicho esto, vamos a dar continuación con el temario. Em, Aquí les presento dos radiografías, una radiografía de tórax y una radiografía de abdomen, las dos en proyecciones postero-anterior. Las dos fueron tomadas en bipedestación. Lo que quiero que evaluemos y que me ayuden a ver es todas las densidades que se pueden encontrar en una radiografía, ya sea de tórax o de abdomen. Entonces, nos vamos a enfocar en la primera radiografía, que es la de tórax. Y aquí quiero que evaluemos lo siguiente. Primeramente estamos checando que esta plaquita se tomó con el paciente de pie. Ahora vamos a encontrar las 5 densidades. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué densidad evaluamos? Primeramente la simetría. Tenemos que encontrar que esta plaquita esté totalmente simétrica y que no haya lo que se vea normal, no sea solamente de un lado, sino que se vea igual. Para esto podemos trazar una línea imaginaria, por ejemplo, a nivel de las apófisis espinosas, y a partir de ahí vamos a evaluar simetría. Que no se encuentre nada anormal a nivel del lóbulo pulmonar superior, tanto derecho como izquierdo, que veamos las cavidades cardíacas iguales, o sea, en lo que respecte de las características anatómicas de cada cavidad y de cada estructura anatómica, que los semidiafragmas estén simétricos. También vamos a evaluar las mamas, si es que el paciente tiene mamas, o si es mujer o si es hombre, cómo se encuentra la cabeza humeral, tanto derecha como izquierda, las clavículas,
etcétera. A eso se refiere la simetría. También comparar las costillas que sean iguales y que estén distribuidas de una manera equitativa, tanto del lado derecho como del izquierdo, y que también evaluemos los cuerpos extraños que se encuentren adheridos a la placa, como por ejemplo este dispositivo que es un catéter puerto que seguramente fue introducido en un paciente con cáncer. Ahora dicho esto, la simetría la vamos a dejar en segundo plano y ahora vamos a identificar las 5 densidades que observamos. Por ejemplo, la primera densidad, la densidad aire, la vamos a encontrar en los pulmones. Vamos a evaluar de una manera que se vea totalmente radiolúcida. Llegamos a ver parte del hilio y de todo el hilio pulmonar que está distribuido desde la parte más central del tórax hasta la parte más periférica. Esto es normal, tiene una densidad de tejidos blandos. Vamos a evaluar la densidad del hueso, es decir, cómo se encuentran las clavículas, cómo se encuentra el húmero, cómo se encuentran las costillas, la columna vertebral. Entonces vean que esta densidad que toma el hueso es más radiopaco y también vamos a evaluar cómo se encuentra la densidad metal, que en este caso es el dispositivo que se le puso a este paciente con cáncer, que igual no es normal encontrarlo en un paciente, pero siempre vamos a evaluarlo ya que tiene una importancia clínica relevante de encontrar, ya que, por ejemplo, si vemos que este catéter puerto es en un paciente en una radiografía de tórax, nos está indicando que probablemente es un paciente con cáncer. Entonces hay que evaluar distintos criterios y todas las características que podemos encontrar. También vemos la densidad de tejidos blandos y la densidad agua en el órgano, en el corazón, a nivel del músculo. En general, esas serían pues las densidades que evaluaríamos en esta radiografía de tórax. Y ahora nos vamos a pasar a la siguiente plaquita, que es una radiografía de abdomen. Hacemos el mismo ejercicio. Vamos a hacer simetría, es decir, dividimos una línea imaginaria de esta estructura del abdomen y vamos a comparar qué vemos normal y qué vemos anormal. Tomamos en cuenta que del lado derecho siempre va a estar la silueta hepática y lo que se alcance a observar. Del lado izquierdo siempre vamos a tener el vaso y los riñones, pero los riñones no son muy comunes de evaluar en una radiografía, incluso casi no se observan, porque generalmente la densidad del riñón es una densidad agua. Entonces la densidad agua se puede confundir con la densidad del intestino y si este tiene material de residuo en su interior, prácticamente los riñones no se ven, a menos que le pongas medio de contraste. ¿Como qué tipo de medio de contraste, ya sea intravenoso o medio de contraste oral? Esta radiografía llama la atención que sí se evalúan los riñones y podemos evaluar la silueta del riñón aumentado. Incluso se puede ver que tiene un grado de hidronefrosis importante y que asimismo el medio de contraste destaca en esta radiografía. Y podemos ver que tiene una pielectasia y también sí está dilatado las cálices y la pelvecilla renal y la distribución es bilateral. Entonces, aquí lo que quiero que observemos es que este medio de contraste destaca la densidad metal en la radiografía de abdomen. Ahora vemos cómo este se va eliminando, pasa hasta la vejiga, tiene una densidad radiopaca, casi con la misma densidad que tiene la columna vertebral. Entonces quiero que observen que sí podemos evaluar las 5 densidades básicas, que incluso se puede ver densidad aire en el intestino delgado, se puede ver la densidad agua a nivel de los órganos y del riñón, se puede ver la densidad metal en medio de contraste, la densidad hueso tanto en las crestas ilíacas como en la columna, y que de igual manera las 5 densidades siempre van a estar presentes en una placa y quiero que tomen en cuenta esto, que lo primero que hay que evaluar de la radiografía de la estructura anatómica que quieran siempre va a ser la simetría y las densidades básicas. Entonces, dicho esto, vamos a pasar con las proyecciones radiológicas. Lo primero que quiero que observemos es que aquí tenemos dos radiografías de tórax. Una fue tomada en proyección postero-anterior y la otra en proyección antero-posterior. Ahora quiero que observemos cuál es la diferencia que tienen estas radiografías y por qué es importante distinguirlas para poder evaluar de forma adecuada una plaquita que nos presenten. Ahora vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Aquí
La importancia de saber si una radiografía fue tomada en AP o PA es porque generalmente siempre evaluamos la silueta cardíaca y sobre todo verificamos si esta está aumentada, si tiene cardiomegalia y es real la cardiomegalia o solamente es una cardiomegalia falsa por la proyección en la que se tomó. Por eso es importante evaluar cuándo es una radiografía en AP y PA. Entonces, ya pasamos de evaluar las densidades básicas, la simetría y ahora vamos a ver la proyección en la que fue tomada. Ahora, les voy a poner aquí las diferencias. Para saber cuando una radiografía fue tomada en proyección antero-posterior, se van a tomar distintos criterios, que son los que les voy a poner aquí a continuación. Lo primero que hay que saber es que esta radiografía en antero-posterior es la más común que debemos evaluar en un paciente, ya que es la mejor proyección que podemos tomar en cuenta para poder estudiar de forma adecuada no solo el corazón, sino también los campos pulmonares. Y les voy a explicar por qué. Ahora, tomemos en cuenta que esta radiografía de tórax que fue tomada en proyección antero-posterior, em, generalmente se toma en un paciente que no tiene las condiciones clínicas para estar de pie. Generalmente siempre el paciente está acostado, está en malas condiciones, está intubado, de tal manera que el paciente no puede ponerse de pie ni cooperar para jalar aire y expandir sus pulmones. Algo muy diferente a una radiografía en proyección póstero anterior, que para mí y para todos los radiólogos es la mejor proyección para evaluar la silueta cardíaca y los campos pulmonares de manera adecuada. Ahora, les voy a dejar aquí las descripciones de por qué sí es mejor y cuáles son las características que hay que tomar en cuenta para evaluar una radiografía en proyecciones AP o PA. Primero empezamos con la PA. ¿Por qué? Porque, como les dije, esta es la proyección que mejor tomamos en cuenta para evaluar la anatomía torácica. ¿Por qué? Porque siempre el paciente está cooperador, el paciente viene de pie, está estable. Si le decimos jala aire, el paciente va a jalar aire y va a expandir pulmones y eso nos va a ayudar a nosotros a que las clavículas se desplacen, a que el diafragma se expanda y para que los pulmones se expandan también. Además de que la proyección y la forma en la que se toma esta radiografía nos ayuda a verificar si la silueta cardíaca está magnificada o no está magnificada y es la mejor proyección para evaluar cuando hay cardiomegalia. Ahora les dejo por qué. Cuando el paciente jala aire y coopera a la inspiración, los, en el mediastino se toman proporciones reales de esta. El corazón no sale agrandado como en una proyección AP. Es decir, ustedes pueden evaluar que aquí el corazón se ve normal, se ve de un tamaño adecuado. Si le sacamos el índice cardiotorácico, este corazón nos va a dar con un índice cardiotorácico normal. Es decir, vamos a evaluar aquí la fórmula A más B sobre C y seguramente el índice cardiotorácico de este paciente va a salir menor a 0,5%, lo cual nos está indicando que no tiene cardiomegalia y la silueta cardíaca no está magnificada. Ahora, eh, los arcos costales anteriores van a ser mejor visualizados a distancia, ya que al expandir el pulmón con la inspiración, los arcos costales van a llegar a horizontalizarse un poquito más, de tal manera que nos ayuden a evaluar los espacios que hay entre costilla y podemos ver mejor los campos pulmonares. También em, hay una mejor apreciación de los campos pulmonares a nivel del lóbulo superior, ya que estas clavículas van a ayudarnos a expandirse, a abrirnos más aquí la visión del lóbulo pulmonar superior, por lo tanto puede ser mejor evaluado, además de que el diafragma se va a expandir adecuadamente y todo eso nos va a ayudar a poder evaluar adecuadamente esta radiografía. Esta es la proyección póstero anterior, donde el paciente está de pie, coopera, está estable y es la mejor proyección para evaluar cardiomegalia, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la anteroposterior, que es la que les puse previamente. Y vamos a ver que aquí van a haber unas diferencias que nos van a ayudar a orientarnos cuando sea un corazón magnificado y cuando realmente sea una cardiomegalia.
Primero, como les dije, en la proyección anteroposterior, el paciente totalmente no va a estar cooperador, no va a poder jalar aire por sí mismo, no va a estar estable. Generalmente son pacientes hospitalizados que vienen intubados o que tienen una compensación y una dificultad respiratoria severa. Entonces, el paciente al no estar cooperador no va a poder jalar aire, ni siquiera va a cooperar a lo que nosotros le pidamos. Entonces, por eso, la forma en la que se toma la plaquita es como una radiografía portátil, porque pues ahí va el técnico, se lleva el equipo portátil, sube hasta piso y ya les toma la plaquita poniéndoles el chasis, que es la placa que tomamos en cuenta para que los rayos X penetren y se transmita la imagen. Este chasis va por atrás del paciente, es decir, en su espalda. Mientras el paciente está acostadito en su camita, hagan de cuenta que la plaquita se pone por abajo, de tal manera que el portátil llega por arriba y le toma la plaquita. Por eso, al momento de que la imagen sale en el equipo portátil, se toman en cuenta estos criterios que siempre se evalúan en una radiografía AP. Lo primero es que el mediastino siempre se va a evaluar aumentado de tamaño, el corazón siempre se va a ver magnificado, es decir, la silueta cardíaca se va a ver más agrandada. ¿Por qué? Por efecto de la magnificación del haz de rayos X que va a penetrar esta densidad y al encontrarse más cerca del corazón, este va a proyectarse más grande de tal manera que va a salir aumentado, magnificado. Lo siguiente es que las escápulas se van a encontrar dentro del campo pulmonar. Generalmente el paciente no va a poder inspirar adecuadamente, entonces estas escápulas no van a expandirse, no van a abrirse ni nos van a dejar ver nada. Siempre van a encontrarse hacia adentro del campo pulmonar y en la proyección PA se van a ver más hacia afuera. Eso es otro detalle que se me pasó a decirles. Las costillas van a estar horizontalizadas, las clavículas se van a ver horizontalizadas, no van a verse oblicuas como en la PA. En la PA generalmente las clavículas están así y en la AP van a estar generalmente así, horizontalizadas. Pero esto depende del posicionamiento que le demos a la proyección que tomemos de la radiografía. Entonces, generalmente estos son los criterios que hay que evaluar y aquí les estoy dando la explicación del por qué es mejor una radiografía PA y cómo hay que evaluarla para encontrar si es una radiografía PA o AP. Y como les digo, a manera de resumen, la radiografía anteroposterior siempre se va a evaluar en pacientes descompensados, clínicamente inestables, que no cooperan, que están intubados, que están hospitalizados, que no pueden pararse por sí mismos y que no pueden cooperar a lo que nosotros les pidamos al momento de hacer el estudio. Entonces, dicho esto, aquí les dejo una, un esquema para que me entiendan por qué el corazón sale magnificado en una radiografía anteroposterior y por qué el corazón no sale magnificado en una postero anterior. ¿Por qué es mejor evaluar el corazón en PA y por qué no en AP? Bueno, aquí les dejo un pacientito que está a punto de tomarse una radiografía. Quiero que evalúen esto. Esto que se ve aquí, este cuadro, es el chasis en donde el paciente se coloca para poder tomar la radiografía y depende la proyección que queramos hacer. Si, el, si la radiografía se toma en una proyección póstero anterior, el paciente siempre va a ir con la vista hacia el chasis, frente al chasis, para que aquí está, imaginemos que aquí está el tubo de rayos X, aquí está el equipo que va a tomar los rayos X. Entonces, al momento de que el técnico diga, jale aire profundo, respire y así, el paciente coopera. Entonces, al momento que jala aire, le toman los rayos X. Justamente tomando la imagen a nivel del tórax. Entonces se coloca con el paciente, con el pecho en contacto con la placa de receptora, manos sobre las caderas para desplazar lo más lateralmente las escápulas y que éstas no alteren la imagen de los campos pulmonares. Entonces el paciente ya está así, ¿no? Parado, jala aire, le tomamos la plaquita, sale la imagen y ahí es donde evaluamos la radiografía en, en postero anterior y aquí sale la imagen como lo evaluamos aquí. Ahora, como se pueden dar cuenta en la imagen, el paciente viene de pie y está cooperando.
En un paciente que viene hospitalizado, no le vamos a tomar la plaquita de pie, va a estar encamado y este cubito, este chasis que le ponemos al paciente de pie, se lo vamos a poner al paciente por atrás. Es decir, ahora el paciente se va a encontrar por arriba o por delante del chasis para que el equipo portátil tome la imagen adecuadamente, pero aquí va a afectarse la cercanía que tenga el equipo de rayos X con el chasis y el corazón. ¿Por qué? Lo primero es que en la proyección póstero anterior, es decir, esta, se va a minimizar la sombra cardíaca con respecto a la anteroposterior. Como les expliqué, aquí está el tubo de rayos X. Esta es la sombra que proyecta el haz de rayos X. Este es el chasis, lo que vemos aquí. Digamos que el paciente es este, que es el que vemos aquí parado. Está frente al chasis, está de frente. Por lo tanto, el corazón está cerquita al chasis, como se ve aquí. Entonces, esto hace que al momento de tomar los rayos X, el haz de rayos X penetra y no proyecta una sombra tan grande, porque el corazón está cerquita al chasis y por lo tanto el corazón no sale magnificado. Aquí no está magnificado. Algo muy diferente a la anteroposterior. El paciente como viene encamado, entonces vamos a ponerle el chasis, digamos que este es el paciente. Y veámoslo de que la cabecita del paciente, su nariz está apuntando hacia arriba, está acostado. Aquí está su espalda, imaginemos. Espalda, para que se ubiquen. Aquí está la espalda. El paciente no puede pararse. Entonces vamos a ponerle el chasis por la espalda, por atrás. Entonces aquí está el chasis, aquí está la espaldita del paciente, aquí está apuntando su nariz hacia arriba. Tomamos el equipo portátil desde arriba. Aquí está el tubito de rayos X que va a proyectar la imagen y al momento de que tomemos el, el rayito de los rayos X, vemos cómo el corazón está alejado, alejado del chasis. Y esta diferencia, esta lejanía que tiene el corazón del chasis, nos va a proyectar una sombra más grande a diferencia de la sombra que tiene el corazón en una PA. Por lo tanto, al momento de que tomemos esta sombra que está más lejos del chasis, nos va a causar una magnificación, un agrandamiento de la silueta cardíaca que se puede confundir con cardiomegalia. Por eso es muy importante y la mejor proyección para evaluar el corazón es cuando esté en proyección póstero anterior, cerca del chasis y el paciente de pie, como lo evaluamos aquí. No tanto en AP porque está lejos del corazón y la silueta cardíaca sale aumentada. Entonces, espero que sí me hayan entendido esta parte y que pues toman en cuenta esto, ya que es muy importante. Todo el tiempo vemos plaquita de tórax y lo más importante es evaluar la silueta cardíaca y los campos pulmonares, saber cuándo está aumentado de tamaño el corazón y cuándo no, cuándo es un error o de apreciación o un error técnico de la toma de los rayos X y cuándo no, ¿vale? Aquí les dejo una tablita con las diferencias entre una radiografía de tórax en proyecciones AP y PA. Y a manera de resumen, les voy a poner aquí los criterios, evaluando el corazón, las escápulas y las clavículas. Si es una radiografía postero anterior, el corazón va a estar cerca del chasis, como les expliqué, cerquita del chasis. En cambio, si es una antero-posterior, el paciente encamado, la imagen sale aumentada porque el corazón está lejos del chasis. Las escápulas en una proyección PA van a salir rotadas hacia afuera. En cambio, en una AP, con el paciente acostado, van a salir adentro del pulmón, van a estar superpuestas en los campos pulmonares y esto nos va a causar un error de apreciación. Ahora, las clavículas siempre van a atravesar los campos pulmonares y se van a ver oblicuas. En cambio, en una radiografía AP, estas van a verse proyectadas por encima de los vértices pulmonares y se van a ver horizontalizadas. Entonces, esto es a manera de resumen. Y aquí les presento una radiografía lateral. Aquí les dejo un poco de la anatomía radiológica de tórax, ya que evaluamos también cómo esta nos puede ayudar a evaluar lesiones o patología en la proyección lateral y sobre todo nos va a ayudar para identificar muy bien el diafragma y cuando se encuentra aire en la cavidad, cuando hay neumoperitoneo o cuando hay alguna lesión, un derrame pleural que esté obstruyendo en algún segmento pulmonar.
Ahora les voy a presentar primeramente la anatomía radiológica de tórax en la proyección anteroposterior. Aquí estaremos evaluando generalmente las estructuras básicas. Es decir, vamos a encontrar de este lado, del lado izquierdo, tenemos una radiografía de tórax en una proyección anterior. Está normal, no tiene ninguna lesión. Se las puse a propósito comparándola con esta radiografía en el cual ya les trazamos las estructuras básicas. Vamos a tomar en cuenta que en esta proyección vamos a evaluar la tráquea. Siempre se debe ver radiolúcida y esta tiene un grosor especial que no debe de rebasar de los 25 milímetros. Si esta tráquea supera más de 2.5 centímetros o más de 25 milímetros, hay algo patológico que nos tiene que llamar la atención de que digamos, no, este paciente tiene algo, hay que avisar al servicio que lo está tratando, pues para que lo evalúen, porque esta tráquea siempre debe ser radiolúcida y debe medir menos de 2.5 centímetros o menos de 25 milímetros. Ahora, lo siguiente que vamos a evaluar es el paso de los vasos pulmonares, es decir, vamos a ver el tronco de la aorta y asimismo vamos a evaluar el tronco de la arteria pulmonar, que lo vamos a encontrar justamente a este nivel, y este también va a tener dimensiones específicas, ya que para su estudio la arteria pulmonar no debe de sobrepasar más de 3 centímetros, de 30 milímetros, ya que si este supera estas dimensiones, estaríamos hablando de que el paciente está ante un proceso de una hipertensión pulmonar o algo está obstruyendo el paso del flujo que también tenemos que avisar al servicio que lo trata. Asimismo, vamos a encontrar la silueta de la vena cava superior pasando a este nivel. Siempre se va a ver más radiopaco, pero no tiene que llamarnos la atención ni lo debemos de confundir con una telectasia, porque nosotros de antemano debemos de saber que por aquí pasa la vena cava superior y que a este nivel, la imagen que vemos aquí radiopaca, que pareciera que es una consolidación, no lo es. Lo que estamos viendo aquí es el trayecto de las pulmonares y también de todo el hilio pulmonar, que si estamos comparándolos se ven iguales, tanto el lado derecho como izquierdo. Entonces, este trayecto de la pulmonar no hay que confundirlo con atelectasias. Es muy común que al inicio uno está interpretando, sobre todo cuando vienes entrando a la residencia, y tú dices, no, el paciente aquí tiene una densidad blanca, es radiopaca, para mí es una telectasia, tiene una consolidación, una neumonía, o sea, están como inventando y dices, no, uno que conoce adecuadamente la anatomía sabe de antemano que por aquí pasa las pulmonares y que esto es normal de encontrar en una radiografía. Entonces, mucho ojo con con el paso de las pulmonares y con el paso de la vena cava superior. Asimismo, vamos a evaluar más adelante la silueta de la aurícula y ventrículo derechos y asimismo de aurícula y ventrículo izquierdos. Hay que checar aquí que no está aumentado, que no tenga un líquido pericárdico que esté superando los 2 milímetros, ya que voy a hacerle un zoom a la imagen para que podamos evaluarlo mejor. Aquí está la silueta cardíaca. Podemos encontrar cómo hay una línea, si prestan atención, hay una línea negrita que está revistiendo la silueta cardíaca. Esta línea que es totalmente radiolúcida es parte del espacio pericárdico, de la cavidad pericárdica. Cuando hay un derrame pericárdico se nota y se llega a evaluar más radiopaco o incluso aumentado. Si este supera más de 2 milímetros, estaríamos ante un derrame pericárdico. Hay que evaluar que totalmente sea simétrico tanto del lado de las cavidades izquierdas como de cavidades derechas y sobre todo evaluar que no haya datos de hipertensión pulmonar, que el paso de la aorta esté adecuado y que no tenga ningún aumento en su morfología y que también pues esté totalmente normal el paso de las estructuras que se evalúen a continuación. Asimismo, hay que evaluar en la radiografía los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos. Estos son los ángulos costofrénicos y los que les presento aquí son los ángulos cardiofrénicos. Estos son los cardiofrénicos.
¿Y por qué es importante de señalarlos? Ya que estos toman relevancia clínica en un derrame pleural, por ejemplo, y siempre hay que tomar en cuenta que estos ángulos no estén obstruidos, que no estén borrados, que no se vea radiopaco aquí en los ángulos ni aquí, que no se vea datos de derrame pleural bilateral y que también las densidades que se proyecten sean las correctas. Entonces, dicho esto, estaríamos evaluando que en el tórax podemos ver infinidad de estructuras si conocemos adecuadamente la anatomía normal del tórax. También, así como está la tráquea, vamos a evaluar aquí el ángulo carinal y la división de esta en bronquios principales derechos y bronquios principales izquierdos. Entonces, hay que evaluar que también el bronquio derecho siempre va a estar más verticalizado que el izquierdo y esto es normal de encontrarlo en una radiografía. También les voy a comentar que los bronquios son estructuras anatómicas que se llegan a ver eh, con densidad tejido blando. No se llegan a ver totalmente radiopacas, pero se pueden distinguir como en la imagen. Y son importantes de evaluar ya que se van a ver radiolúcidas y radiopacas por el paso de aire, pero ya no vamos a evaluar en la plaquita de tórax ni los bronquiolos, ni los alvéolos, ni el acino, nada. Solamente se evaluaría la tráquea y los bronquios, el paso de estas y que no haya un cuerpo extraño a su paso. Entonces, dicho esto, voy a pasar a la siguiente. Aquí les dejo un resumen de las estructuras que vamos a evaluar en anatomía radiológica de tórax en una radiografía. Podemos evaluar desde la vena brachiocefálica, la vena cava superior, la arteria pulmonar, la aurícula derecha, la subclavia izquierda, la aorta, el tronco de la arteria pulmonar, aurículas izquierdas, ventrículos, la ventana aortopulmonar. Es muy importante esto, antes de que se me olvide, la ventana aortopulmonar siempre la vamos a ver justamente a este nivel y eso también nos va a dar un indicativo de cuando esta aorta, el callado aórtico se encuentra aumentado, cuando no, y sobre todo el trayecto de la arteria pulmonar. Este tronco no debe de verse aumentado porque si no estaríamos ante un caso de una hipertensión pulmonar. Entonces, espero que haya quedado claro. Ahora lo vamos a evaluar también en una proyección lateral. En la proyección lateral, como les había comentado previamente, este nos va a ayudar para evaluar que el derrame pleural, si es un derrame pleural, veamos la extensión y hacia qué segmento está afectado, para que evaluemos adecuadamente si hay una tumoración que está obstruyendo o está desplazando el mediastino y para que evaluemos adecuadamente el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior, para que veamos si hay una lesión que esté más o menos en qué nivel. Bueno, pues lo podemos corroborar con la proyección lateral y sobre todo pues para que conozcamos la anatomía de las estructuras que se van a asomar por estas proyecciones, empezando desde el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón. Entonces, anterior y en el mediastino anterior va a estar el esternón, se va a encontrar el ángulo de Lewis. Este es un ángulo famosísimo que se va a formar por la depresión que causa el esternón en la parte anterior del tórax. Asimismo, vamos a evaluar las escápulas y también vamos a ver que estas se van a ver proyectadas hacia el mediastino posterior. El húmero, que se va a ver la cabeza humeral, la silueta de la columna vertebral torácica se debe de evaluar correctamente, ya que no se pueden ver las apófisis espinosas ni las transversas adecuadamente, pero sí se puede ver la sombra que estas proyectan. Y también la silueta de la glándula mamaria. Bueno, esto no es muy común de evaluar. En una proyección lateral sí se pueden evaluar, pero generalmente no nos dicen mucho. Pero bueno, también es una estructura que se visualiza en la plaquita de tórax y que va a tomar una densidad de tejidos blandos, incluso una densidad agua, si tuviera alguna lesión o tumoración adyacente. Y también pues en general, si llegan a prestar atención, los campos pulmonares se visualizan normales sin patología, se ve radiolúcido y se ve el trayecto de la trama vascular y del hilio pulmonar adecuadamente, se ve la silueta cardíaca sin ningún problema y también se adopta una densidad agua
que pues en términos generales este es pues la anatomía radiológica básica del tórax que deben de conocer. Ahora, dicho lo anterior, vamos a empezar con los patrones pulmonares. Nada más voy a verificar si eh, está bien el audio, me pueden comentar cualquier duda que tengan, hacer algún comentario. Vamos a pasar ahora al siguiente tema, que son los patrones pulmonares. Para esto, em, vamos a evaluar lo siguiente. Los patrones pulmonares no van a ser que patologías que realmente podemos evaluar en una radiografía de tórax. Estos van a ser la consolidación, la enfermedad intersticial, el patrón intersticial, la telectasia, el enfisema, etcétera. Entonces, em, aquí les presento los distintos tipos de patrones pulmonares y cómo se pueden manifestar en una radiografía, no en tomografía, que es el estudio de elección para evaluarlo, sino de inicio en una radiografía. Y lo primero es, vamos a visualizar imágenes que van a tener una morfología y una densidad distinta y que pueden encontrarse afectando cualquier segmento pulmonar. Por ejemplo, les pongo a continuación una consolidación que puede verse con un patrón en nubes, radiopaco, totalmente que obstruye un segmento pulmonar. Puede haber un patrón intersticial que generalmente se presentan en las bases pulmonares y que vienen acompañadas de las líneas B de Kirley, que son estas líneas que ven aquí radiopacas. Esas líneas B de Kirley nos ayudan mucho para distinguir cuando hay un proceso neumónico o no, y se van a formar en la periferia del pulmón hacia las bases pulmonares. O también para distinguir cuando hay una masa que supere más de 2 centímetros de diámetro o un nódulo que mida entre 0,5 a 2 centímetros, o para saber cuando hay atelectasias. Entonces, para esto hay dos tipos de patrones y dos tipos de densidades que vamos a evaluar en la interpretación de los patrones pulmonares, que pueden ser patrones totalmente radiopacos o patrones radiolúcidos. Un patrón radiopaco, vamos a tener distintos ejemplos de estos. Por ejemplo, la consolidación, que puede ser una consolidación lobar, difusa o multifocal, o bien un patrón intersticial, un patrón atelectásico o un nódulo o una masa, como los evaluamos aquí a continuación. O patrones radiolúcidos, que van a tener una apreciación que sea negra en la radiografía de tórax, y estos van a tener distinta forma de apreciación, ya sea con pared o sin pared. Vamos a empezar primero con los patrones radiopacos y en primera con la consolidación. Para esto, les pongo antes una radiografía de tórax en una proyección postero-anterior en donde se ve nada. O sea, el tórax está muy bonito, no hay nada patológico. Veamos incluso cómo se ve la tráquea, cómo se ve el ángulo carinal, cómo se va bifurcando el bronquio principal derecho y el izquierdo, la silueta cardíaca sin cardiomegalia, se ven las clavículas adecuadamente, las costillas bien, la escápula se ve hacia afuera. Hay una adecuada inspiración porque el diafragma se ve expandido, entonces no hay patología. Esto es lo que claramente evaluamos en una radiografía normal de tórax. Ahora les presento los patrones, los distintos tipos de patrones, ya sean radiopacos o radiolúcidos. En un patrón radiopaco les pongo aquí una radiografía de tórax en una proyección antero-posterior en un paciente clínicamente descompensado que presenta disnea de medianos esfuerzos y de grandes esfuerzos. Podemos evaluar cómo hay una asimetría de los campos pulmonares, porque si comparamos el campo pulmonar derecho con el izquierdo, en el izquierdo destaca un aumento de la densidad. Este totalmente es radiopaco con distribución hacia todos los lóbulos pulmonares que nos está indicando seguramente un patrón atelectásico. Ahora les pongo otro ejemplo para que identifiquen las radiopacidades. Vemos que a diferencia del previo, en esta radiografía de tórax se identifican múltiples imágenes de morfología ovoidea o con distribución bilateral y difusa
que se encuentran en ambos campos pulmonares y que están obstruyendo la apreciación adecuada de los campos pulmonares. Si hacemos simetría de ambas, vemos cómo estas imágenes ovoideas están iguales y se encuentran distribuidas en ambos campos pulmonares y totalmente se refiere a un caso de una metástasis pulmonar. Em, y pues nada, quiero que vean cómo esta radiopacidad es fácil de identificar en la radiografía de tórax, así como en esta. Y un caso de un patrón radiolúcido sería en una EPOC, principalmente si estaríamos evaluando un enfisema o cualquier lesión que esté alterando la hematosis y la expansión adecuada del tórax. Vemos aquí cómo está este tórax totalmente negro. No se llega a apreciar adecuadamente el hilio ni la trama vascular como en las radiografías normales, que incluso el corazón se encuentra alargado y que el paciente se ve que tiene una complexión delgada. Entonces, este también es un caso de un patrón pulmonar obstructivo en el cual vemos como este pulmón nada que ver con estos previos, o sea, está radiolúcido. Entonces, de acuerdo a esto, ay, de acuerdo a esto, vamos a dar inicio ahora con la consolidación. ¿Hasta aquí todo bien? Vamos a verificar. Bueno, de acuerdo con la consolidación, ese es el primer patrón pulmonar que vamos a evaluar. Este es el resultado del reemplazo de aire en el alvéolo, que principalmente lo podemos evaluar como líquido, o sea, como trasudado, en una insuficiencia cardíaca, en hipoalbuminemia, en insuficiencia renal. Podemos evaluarlo como pus en una neumonía, que principalmente es la causa más común en la sangre, en traumas, vasculitis, en lupus, etcétera, en las células, como un carcinoma in situ, con una inflamación crónica, sarcoides, etcétera. Lo que quiero que evaluemos es los hallazgos radiológicos que vamos a encontrar en este tipo de patrón pulmonar, principalmente en la consolidación. Siempre vamos a tener afectaciones de distintos segmentos pulmonares. Entonces veamos que tenemos aquí el pulmón derecho, el pulmón izquierdo y vamos a tener la división lobular de ambos y también por segmentos. Entonces vamos a tener segmentos superiores, segmentos apicales que van a dividirse, segmentos medios derecho e izquierdo y segmentos posteriores que se van a dividir en anteroposterior, apical derecho, apical izquierdo, etcétera. Por radiografía, los segmentos pulmonares no se pueden evaluar adecuadamente porque la imagen que nos proyecta, pues en este caso, la radiografía de tórax es una imagen en dos dimensiones. Entonces, no podemos saber con precisión cuál es el segmento pulmonar afectado, a diferencia de una tomografía, ya que en la tomografía de tórax podemos tener tanto una ventana para pulmón y una ventana para mediastino y una ventana para hueso, en donde podemos apreciar con detalle en tres dimensiones el paso de las estructuras y cuál es el segmento pulmonar afectado. Entonces, para evaluar segmentos, el mejor estudio es la tomografía, pero nos quedamos con la plaquita para ver los signos y los hallazgos radiológicos. Y aquí les enlisto lo siguiente. Primeramente, se va a apreciar una opacidad de bordes mal definidos que va a borrar los vasos. Quiero que vean que la consolidación se encuentra justamente a este nivel, afectando principalmente el lóbulo superior del pulmón derecho y que también se encuentra una imagen radiopaca que tiene una morfología triangular que está obstruyendo el, la hematosis en este caso y que también hay se aprecian hasta se llegan a apreciar hasta el broncograma aéreo, que son signos radiológicos que se visualizan en una neumonía. Y aquí les enlisto que la neumonía es la causa más común para poder apreciar un broncograma aéreo y una consolidación. La consolidación no tiene una distribución de que digas, siempre se van a presentar en el lóbulo superior o siempre se presentan en el lóbulo inferior. No. Generalmente esto va de acuerdo al patrón obstructivo que tenga el paciente y que siempre
si se presenta en el lóbulo medio, en el lóbulo inferior y tiene una morfología triangular, seguramente está afectando un segmento pulmonar. Hay que tomar en cuenta que hay cisuras, una cisura menor y una cisura mayor, que van a estar dividiendo el pulmón, en este caso el pulmón derecho, y que también siempre las consolidaciones siempre van a guiarse por la división de las cisuras. Entonces, si esta morfología es triangular, está radiopaca y se encuentra en un segmento pulmonar, seguramente es una consolidación. Siempre van a estar asociados al broncograma aéreo, siempre. Este broncograma aéreo son imágenes lineales con distribución difusa que se van a encontrar en el campo pulmonar, sobre todo en el lóbulo medio e inferior. Siempre se van a extender a través de la pleura o de las cisuras y el lado afectado no la va a cruzar. Trazando una línea imaginaria, siempre en la consolidación no va a haber afectación que desplace el mediastino hacia el lado contralateral y no va a haber pérdida de volumen pulmonar. Ahora pasamos a otro tipo de consolidación, que es la consolidación lobar. Aquí, así como el anterior, se va a observar broncograma aéreo y diseminación a través de los poros secos. Quiero que tomen en cuenta lo siguiente. En los adultos se extiende el contenido alveolar, ya sea pus, líquido, sangre, se van a extender en los poros de Kohn. Si recuerdan, los poros de Kohn formaban parte de la anatomía microscópica del pulmón, en el cual estos se van a unir al alveolo, van a unir alveolo con alveolo los poros de Kohn, de tal manera que a través de estos conductos van a existir los conductos de Lambert que van a unir el árbol bronquial y que también estos van a estar distal a los alvéolos. Entonces, fisiopatológicamente, la lesión de la consolidación va a afectar desde el alvéolo, los poros de Kohn y los conductos de Lambert. Entonces, para que se produzca esta consolidación es porque ya hubo una obstrucción del paso del flujo del aire por la causa que quieran, sangre, pus, líquido, etcétera. Y como ya está esta obstrucción marcada en el alvéolo y en los conductos de Lambert, hay un colapso de esta porción del pulmón, de tal manera que se empieza a obstruir y a llenar de un líquido anormal. Imaginemos que es sangre. Entonces, por eso se produce la consolidación y está afectando ahora sí al segmento pues que esté afectando en esa zona pulmonar. En este caso, la radiografía de tórax que les pongo es una afectación del segmento del lóbulo medio y las principales causas para que haya una consolidación son las siguientes. Puede ser principalmente por Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, tuberculosis. Si es por una neoplasia, generalmente un SEA pulmonar con diseminación, puede causar la consolidación. Si es una hemorragia, este generalmente puede deberse a contusiones, a infartos pulmonares, etcétera. Ahora, en cuanto a la consolidación, existe una variante de esta que es la difusa. Y quiero que observen que la plaquita que les pongo es diferente a la previa, ya que esta consolidación es una imagen radiopaca que no tiene una morfología específica como las anteriores. No se ve triangular, no se ve afectando el lóbulo inferior, sino que se ve distribuida hacia todo el pulmón y se ve difusa. Las causas de estas pueden ser los siguientes: el edema pulmonar, sobre todo asociado a insuficiencia cardíaca, a sobrecarga de volumen, a insuficiencia renal, la neumonía, la hemorragia, la neumonitis por hipersensibilidad también es una causa muy frecuente. Y quiero que observen que si hacemos simetría de ambas estructuras, vemos que el pulmón afectado es el derecho, porque en el izquierdo tiene una densidad aire, todavía hay adecuado paso de aire hacia el pulmón en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, pero ya empieza a haber afectación hacia el lóbulo medio e inferior. Entonces, estas imágenes radiopacas con distribución difusa y que no tienen una morfología específica, probablemente están asociados a cualquier patología de índole cardíaca, sobre todo insuficiencia cardíaca y edema pulmonar, y que probablemente por la apreciación que tiene la radiografía de tórax, se trata de una consolidación difusa. Ahora, el siguiente patrón pulmonar es el patrón intersticial.
De acuerdo a este, se menciona que hay 4 tipos de patrones intersticiales pulmonares que van a tener su nombre de acuerdo a la morfología que adopten en la radiografía de tórax. Generalmente estas se evalúan muy bien en la tomografía. De hecho, la apreciación que tienen en la tomografía es demasiado perfecta, se ven y se visualizan adecuadamente y podemos distinguir cuando es un patrón reticular, un nodular, un enfisematoso, un alveolar. Pero en la radiografía de tórax estamos limitados. Al ser un estudio en 2 dimensiones, solo tenemos 2 proyecciones, una proyección AP-OPA y una lateral. Entonces, tomando en cuenta estas 2 proyecciones, tenemos las herramientas que nos ofrece la plaquita con sus limitaciones para poder distinguir adecuadamente el patrón intersticial. Ahora, dentro del patrón reticular, que es el primero que vamos a ver, existe una distribución de esta que puede ser lineal, irregular o en panalización. Asimismo, hay un patrón intersticial nodular que puede ser perilinfático o centrolobular. También el patrón alveolar, que es muy común en las neumonías, siempre va a adoptar una imagen en vidrio deslustrado o en vidrio despulido. Y también el patrón por una enfisema siempre va a tener enfisema y quistes asociados. Entonces, quiero que observen, aquí hay un ejemplo de una tomografía de tórax en cortes axiales en ventana para pulmón, en donde se evalúan lo siguiente. Aquí nos está indicando la tomografía que hay múltiples lesiones de morfología ovoidea que son radiopacas, en este caso son más hiperdensas. Lo vamos a comparar con la radiografía de tórax, en donde no se visualiza realmente lo que podemos apreciar por tomografía. Incluso en la radiografía podemos ver la silueta cardíaca magnificada y podemos ver asociado a esto lesiones radiopacas con distribución bilateral, pero que no nos dicen realmente con precisión qué tipo de lesión estamos viendo, a diferencia de una tomografía en ventana para pulmón. Ahora, de acuerdo a esto, existen muchas causas para poder distinguir las neumonías intersticiales, las de causa conocida, las que tengan una histología previa o que sean intersticiales granulomatosas. Aquí les enlisto las causas. Por ejemplo, causas de una neumonía intersticial idiopática, principalmente la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial aguda, la neumonía intersticial no específica, una bronquiolitis, etcétera. Son múltiples causas que nos pueden causar este patrón intersticial de tipo enfisematoso, alveolar, nodular o reticular. Y vamos a dar inicio con el patrón intersticial. Primeramente el reticular. Les presento aquí 3 radiografías de tórax en proyecciones antero-posterior en pacientes en estado crítico, en el cual quiero que evalúen las diferencias de las densidades que se pueden percibir en cada una. Ahora, chequemos que en la primera radiografía hay un patrón reticular. ¿A qué se refiere esto? Si se dan cuenta, casi la distribución es la misma en las 3, sobre todo en las 2 primeras, pero quiero que observen que en el patrón reticular siempre van a verse imágenes radiopacas con distribución bilateral que van a afectar principalmente desde los lóbulos inferiores y que generalmente el lóbulo apical bilateral no va a estar muy comprometido. Puede estar asociado a broncograma aéreo y también este es un indicio de que se trata seguramente a una neumonía. Ahora, en un patrón nodular podemos apreciar que esta siempre va a tener imágenes de morfología ovoidea, distribución difusa, bilateral, micros, o sea, van a verse pequeñas incluso, pequeñas en la radiografía. Quiero que vean que se ven puntiformes. Entonces, eso puede ser un patrón micronodular, pero como estamos viendo en esta radiografía una lesión más grande, por eso lo dejamos como un patrón nodular. Ahora, lo siguiente es el patrón alveolar, que siempre está asociado a la presencia de broncograma aéreo. Este es típica en las neumonías, en la neumonía principalmente intersticial, y generalmente este es el tipo de radiografía que se evalúa y que siempre evaluamos en un paciente con COVID, por ejemplo, ya que la radiopacidad que se evalúa en ambos campos pulmonares asociado a líneas B de Kirley y asociado al broncograma aéreo nos dice que es totalmente un proceso neumónico que va a tener como distintivo el patrón alveolar. Ahora damos inicio con el patrón intersticial.
Para esto, el patrón intersticial es frecuente de ver en neumonías de tipo viral. Entonces, la característica de esta es que va a tener una rápida progresión, va a tener un cambio de aspecto, va a ser una presentación tórpida a consolidación lobar y generalmente siempre se van a ver en la radiografía de tórax como imágenes radiopacas con distribución bilateral que van a estar afectando no solamente el hilio pulmonar, sino que van a haber afectación desde central hacia la periferia y que también va a haber clínicamente dificultad respiratoria y todo una clínica de un proceso respiratorio viral. Eh, la siguiente es la atelectasia. Ahora, para pasar a la atelectasia, aquí la clase anterior les grabé una clase de los signos radiológicos y aparte les mencioné la fisiopatología de la atelectasia y los tipos de atelectasia. Ya nada más ahorita vamos a completar lo que haya hecho falta, pero ya no nos vamos a meter en la fisiopatología. Ya va a ser como evaluar los signos radiológicos que encontremos en la atelectasia. Así que si no han visto la clase previa, váyanse a verla porque hablamos allá de signos radiológicos y atelectasia. Ahora, les dejo a manera de resumen. La atelectasia es el colapso total o parcial del espacio aéreo, es decir, que va a venir desde los alvéolos, que van a tener una pérdida de su aireación de la hematosis, de tal manera que va a haber un colapso de este segmento afectado del pulmón. Puede ser total o parcial y puede ser local o segmentaria. Entonces, las principales causas de esta es que puede haber obstrucción bronquial, una pérdida de surfactante o que vaya a un proceso de compresión. Dentro de los hallazgos radiológicos, para poder distinguirlas de una consolidación, lo principal es que en una consolidación siempre va a haber opacidad de bordes bien definidos que van a oscurecer los vasos y no va a estar asociado al broncograma aéreo. Aquí creo que no se entiende bien porque creo que bueno, se me cambió el formato, pero quiero que vean que en una atelectasia nunca va a haber broncograma aéreo, nunca, nunca, nunca. El broncograma aéreo se lo dejamos a la consolidación. Entonces, eso es lo primero que hay que diferenciar. La pérdida de volumen pulmonar va a resultar en un desplazamiento del diafragma, de cisuras o de hilios, o incluso va a desplazar el mediastino. Y esto sí es típico de la atelectasia, ya que al haber un colapso de cierta parte del pulmón, este va a desplazar hacia el lado contralateral la lesión. Entonces aquí nunca va a haber broncograma y siempre va a haber desplazamiento de estructuras hacia el lado contralateral. Les dejo aquí un ejemplo para que más o menos entendamos cómo es el proceso de que tenemos, por ejemplo, aquí una lata de refresco, digamos que está llena, está a presión. Recordemos que tenemos ahí una presión negativa, la presión positiva van a influir para que al momento de que no haya un paso adecuado de aire o del flujo, este alveolo va a colapsar. Entonces, al momento de que colapsa, se jala. em, parte del tejido afectado y por lo tanto van a surgir dos tipos de atelectasia. La principal es la que es por tipo de reabsorción y la segunda por relajamiento. Si es por reabsorción, puede ser por un proceso obstructivo, por una tumoración, un cuerpo extraño, y generalmente cuando es por un cuerpo extraño se suceden atelectasias en pacientes pediátricos cuando ingieren algo que esté obstruyendo el bronquio principal derecho, por ejemplo, y este hace que haya un proceso atelectásico que retraiga las estructuras y desplace hacia el lado contralateral. Ahora, en cuanto a la atelectasia por relajamiento, puede haber atelectasia por compresión pulmonar, por derrame pleural o por un neumotórax. Entonces, empezamos con la atelectasia lobar. Para esto, existen signos radiológicos específicos. Digamos que aquí la atelectasia lobar, el segmento afectado es el segmento apical del lóbulo superior del pulmón derecho. Entonces vemos como aquí en el esquema está afectado el segmento apical, que se puede apreciar en la radiografía de tórax en este paciente en proyección posterior anterior. Evaluamos como hay una imagen radiopaca que está distribuida hacia apical del pulmón derecho y que radiológicamente se va a apreciar como un aumento de la densidad del pulmón afectado. Va a haber estrechamiento de los espacios costales, es decir, aquí no se puede evaluar adecuadamente
costilla a costilla porque ahí está comprimido. Va a haber agrupamiento broncovascular y elevación iliar, es decir, esto va a desplazar, en este caso, el lóbulo superior y también el hemitórax ipsilateral se va a ver disminuido. ¿Cómo? Vemos que aquí el pulmón que se ve sano es esto, generalmente comparado con el pulmón izquierdo, está disminuido de volumen, pero por este proceso obstructivo de la telectasia, que en este caso es lobar, ¿vale? También existe la telectasia medial. En cuanto a la telectasia medial, aquí no va a tener una distribución bilateral, puede ser bilateral, pero no es muy común. Y generalmente siempre va a estar afectado el lóbulo medial, principalmente el derecho. Pero este se ha visto que no tiene un contexto clínico que especifique por qué siempre se afecta el lóbulo medial derecho, sino que también la afectación que va a tener esta va a ser de tal manera que va a afectar desde la arteria de los vasos pulmonares y que está asociado con el bronquio principal derecho. Cuando hay un proceso obstructivo que llega hacia el bronquio principal derecho, generalmente el lóbulo medio derecho siempre es el más afectado y por lo tanto se va a evaluar como una imagen lineal radiopaca de morfología ovoidea que se va a encontrar en la radiografía lateral, se va a visualizar adecuadamente ya que podemos evaluar aquí el trayecto de la misma que no puede ser evaluado totalmente en la proyección AP. Pero si prestan atención, se ve como una imagen lineal radiopaca y esto sugiere la presencia de bandas de atelectasia, que también es muy común encontrarlo en urgencias, ¿vale? Y también la telectasia del lóbulo inferior, pues aquí está afectado el segmento inferior. Puede ser el segmento inferior anteroposterior, anteromedial, lateral derecha, izquierda, y lo podemos apreciar como una imagen radiopáca que va a estar obstruyendo hacia las bases pulmonares. En este caso, la obstrucción se encuentra hacia la base pulmonar derecha, que igual nos está indicando que hay un proceso atelectásico dependiente del pulmón derecho. Asimismo, hay un subtipo de una telectasia que es la telectasia subsegmentaria. Para esto, se refiere a subsegmentaria porque siempre afectan menos de un segmento. Es decir, eh, aquí podemos apreciar en las radiografías cómo se visualizan una imagen lineal radiopaca que se ve difusa, pero está totalmente visible. Si hacemos simetría otra vez, observamos que el pulmón izquierdo no lo tiene. Entonces, esta es una banda de atelectasia que es dependiente del pulmón derecho, que podemos apreciarlo en esta otra radiografía que no se ve en el pulmón contralateral. Esas son atelectasias subsegmentarias porque afectan menos de un segmento. ¿Cómo se va a ver por radiografía? Se va a ver como una opacidad en disco o en placa. Esta es la imagen característica, siempre en disco o en placa. Van a ser horizontales en un 45%, oblicuas, como en este caso. Siempre van a ser comunes en porciones mediales y basales. Van a ser frecuentes en pacientes que van a estar intubados en la terapia intensiva y va a estar asociado a anormalidades pulmonares pleurales, diafragmáticas, abdominales, etcétera. Ahora, en cuanto a la atelectasia global, como su nombre lo indica, no va a ser una atelectasia parcial, focal, más bien este va a ser severo, ya que todo el pulmón se va a ver afectado, incluso el desplazamiento de las estructuras se va a ver comprometido. Aquí les menciono que va a haber un desplazamiento mediastinal ipsilateral hacia la atelectasia, es decir, todo va a estar comprimido hacia el lado afectado y opacidad de todo un campo pulmonar. Como causas de esta puede ser un tapón de moco bronquial, una sonda endotraqueal en posición baja que va a obstruir el proceso izquierdo y que va a hiperextender el pulmón derecho. Entonces, aquí la atelectasia global no te puedes confundir realmente, pero si apenas están empezando como en este caso, siempre es muy común que uno confunda cuando es atelectasia y cuando es un derrame pleural completo. Entonces, hay que tomar en cuenta que el desplazamiento de las estructuras mediastinales va a tomar un papel importante para distinguir cuándo es atelectasia y cuándo es un derrame pleural, por ejemplo. Entonces, esto fue el tema que les hablé en la clase pasada para saber cuándo es atelectasia, cuándo es derrame, cuándo es neumonía y para distinguir los síndromes pleuropulmonares, cuándo hay desplazamiento de una estructura y cuándo no.
Ahora, ya terminamos de hablar de los patrones radiopacos. Ahora hablaremos de los patrones radiolúcidos. Dentro de los patrones radiolúcidos, les voy a poner el esquema. Vamos a enfocarnos ahora en lesiones que van a tener pared o que no van a tener pared. Entonces, vamos a dar continuidad con patrones radiolúcidos. ¿A qué se refiere con que si tiene pared o si no tiene pared? Si hay pared visible, estaríamos hablando como ejemplos una bula, cavitaciones, quistes, neumatocele o una panalización. Estos son casos de patrones pulmonares con radiolúcidos con pared visible. Ahora, si la lesión no tiene pared, es totalmente un enfisema. Ahora damos inicio con la bula. La bula es un espacio aéreo que es mayor a 1 centímetro, tiene pared delgada, es bien definida, tiene un grosor menor a 1 milímetro y está acompañada de cambios enfisematosos en el pulmón adyacente. Es decir, lo vamos a encontrar en la radiografía de tórax como una imagen radiolúcida de morfología ovoidea grande, muy grande de tamaño, va a superar más de 1 centímetro, incluso para que sea una bula, esto llega a medir hasta 5 centímetros, se encuentra obstruyendo generalmente las bases pulmonares, siempre van a verse afectados principalmente el pulmón derecho y siempre va a tener una pared radiopaca a su alrededor, como lo podemos apreciar en la imagen. Estas van a estar asociados a cambios enfisematosos casi siempre y lo podemos corroborar en la tomografía de tórax. Esta es una tomografía de tórax en ventana para pulmón donde se puede apreciar adecuadamente cómo esta bula que se ve en la plaquita en 2 dimensiones, en 3 dimensiones se ve como una imagen hipodensa de morfología ovoidea que se encuentra afectando principalmente el pulmón derecho y que está asociado y que está afectando los segmentos pulmonares inferiores, es decir, el anterior, el postero anterior y que generalmente siempre se van a ver hipodensos. De hecho, el índice de atenuación de una tomografía en una bula siempre va a salir disminuido y es claramente de identificar porque en la tomografía realmente sí se puede ver adecuadamente la bula, pero les dejé esta imagen de la radiografía de tórax para que vean que una bula sí se puede ver en una plaquita, solamente hay que identificarlo, ver si tiene pared, como en esta imagen que se ve en la radiografía y que se vea radiolúcida, totalmente marcada como en este caso. Ahora, otro ejemplo es la cavitación. Mucho ojo aquí, no hay que confundirlo con la bula. Se va a identificar como una radiolucencia, o sea, un área radiolúcida de baja atenuación en la tomografía. Va a estar dentro de una consolidación. Generalmente las cavitaciones las vamos a encontrar en un proceso infeccioso, en una tuberculosis. Y la tuberculosis siempre va a tener un proceso atípico, es decir, siempre va a haber un patrón intersticial y va a estar asociado a consolidaciones y la característica principal van a ser las cavitaciones. Entonces, siempre va a ser una imagen de morfología ovoidea con pared delimitada radiopaca de márgenes definidos que se van a encontrar afectando un cierto segmento pulmonar. La clave es que va a estar dentro de la consolidación de la masa o de un nódulo. Va a tener una pared gruesa totalmente, mayor a 3 milímetros. O sea, nosotros en el PACS, allá en el hospital, siempre hacemos un zoom de la imagen y lo que hacemos es medir cuánto mide la pared de la lesión. Si esta lesión mide más de 3 milímetros, estamos ante un proceso cavitario y usualmente es producida por la expulsión o drenaje de parte de la lesión necrótica a través del árbol bronquial. Puede contener nivel líquido o no lo puede contener. Ahora lo vemos en la tomografía de tórax. En esta imagen no se aprecia adecuadamente, pero se observa una lesión de morfología ovoidea circular en mi tórax derecho y este es un corte axial de una tomografía de tórax donde se ve delimitada generalmente, así como lo vemos. Ay, no sé qué hice. A ver, espero que sí esté grabando. Todo bien, ¿verdad? ¿Todos me escuchan? Para continuar, porque creo que se salió.
Ok, bueno, vamos a continuar en donde nos quedamos. Y si está grabando, espero que sí. Bueno, les estaba explicando que en la cavitación, aquí siempre vamos a encontrar la imagen que va a ser de morfología ovoidea y la pared va a estar delimitada y siempre va a medir más de 3 milímetros. Aquí quiero que observen que esta imagen que se observa en la radiografía de tórax se ve claramente en la tomografía y que incluso lo que podemos ver en 2 dimensiones se aprecia con mejor claridad en 3 dimensiones. Entonces quiero que se queden con que la cavitación siempre va a ser una lesión totalmente visible por plaquita, que va a tener una densidad radiolúcida, que va a ser ovoidea, que va a tener pared delimitada y que este va a medir más de 3 milímetros y siempre va a estar asociado a un proceso infeccioso. Entonces, dicho esto, pasamos ahora a los quistes. En cuanto a los quistes, a ver, espera. En cuanto a los quistes, estas lesiones siempre van a encontrarse redondeadas, circunscritas, rodeadas de pared epitelial y siempre van a tener una pared que va a ser menor a 3 milímetros. Esa es una diferencia importante, ya que como les mencioné, en una bula o en una cavitación, la pared que se va a encontrar de la lesión va a ser mayor a 3 milímetros. Si prestamos atención en los quistes, esta lesión, esta pared va a tener menor de 3 milímetros de grosor. Siempre van a contener aire o a veces va a ser heterogéneo, va a tener líquido o sólido. Ahora quiero que identifiquemos que en estas imágenes se aprecian esas imágenes hipodensas, distribución bilateral que van a estar asociados a quistes. Esto no tiene una patología patognomónica específica, pero casi siempre se evalúan en la tomografía porque ahí es donde podemos encontrarlos de mejor manera. Un quiste no se puede evaluar adecuadamente en una radiografía. Incluso son lesiones que pasan desapercibidas porque no tienen la densidad adecuada para ventanearle como en una tomografía, donde claramente se pueden apreciar desde que estamos haciendo el rastreo en el paciente. Ahora, en cuanto a la panalización es tejido pulmonar fibrótico con destrucción que contiene numerosos quistes con pared fibrosa. Va a tener una pérdida de la arquitectura del acino. Toda la arquitectura pulmonar se va a ver totalmente obstruida y perdida. No se va a ver delimitada, no se va a ver con una morfología adecuada porque digamos que todo el acino ya se encuentra inflamado, que da la apreciación de que se encuentra como en forma de panal de abejas. Esta lesión es típica en la fibrosis pulmonar, en una neumonía intersticial usual. Quiero que lo observemos en 2 estudios de tórax. La primera es la radiografía de tórax, la segunda es la tomografía en una reconstrucción coronal, en donde podemos apreciar que se encuentran evaluándose en una ventana para pulmón y quiero que vean las siguientes diferencias. Una penalización en la radiografía de tórax siempre se va a ver radiopaca, se va a ver con una morfología puntiforme, micronodular, se va a ver bilateral, que esto va a estar asociado generalmente a fibrosis. Ahora, si lo pasamos a una tomografía, vemos que estas imágenes que se ven en la plaquita difusas y radiopacas se van a ver en la tomografía hiperdensas, distribuidas bilateralmente, pero la morfología va a ser mejor apreciada que en la radiografía y que también estas siempre van a estar delimitadas y se pueden apreciar claramente en una tomografía con ventana para pulmón, incluso se llegan a apreciar bien en la ventana para hueso, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es el neumatocele. El neumatocele usualmente es causado por neumonía. A esto se refiere a que puede ser causado por una neumonía, trauma o aspiración de hidrocarburos, es muy común en pacientes pediátricos. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de cómo se aprecia en la radiografía de tórax y en una tomografía de tórax en ventana para pulmón. Quiero que vean que el neumatocele no es más que la presencia de aire, aire donde no tiene que haber aire. ¿Ok? Veamos en la radiografía de tórax que aquí se llega a apreciar una imagen radiolúcida que se encuentra afectando, sí, el pulmón izquierdo, pero que asimismo está comprimiendo y se encuentra
asociado a un proceso obstructivo. Incluso vemos que el pulmón izquierdo se ve totalmente radiopaco, no se ve con la aireación adecuada, no se ve radiolúcido, los campos pulmonares se ven perdidos, pero porque tiene una neumonía, se ve radiopaco y asimismo aire en donde no debe de haber aire. En la tomografía observamos adecuadamente en el corte axial, ventana para pulmón, que estas imágenes que se señalan son las lesiones que no se pueden apreciar adecuadamente en la radiografía. Incluso podemos hacer énfasis en que aquí hay una lesión que se señala que no se delimita adecuadamente como en la tomografía, pero eso está asociado principalmente a un proceso obstructivo e infeccioso de pacientes pediátricos y que también debemos de tener como la pericia para distinguir cuándo se trata de una cavitación y cuándo no con el neumatocele. Y la diferencia principal es la pared que tenga la lesión. Una cavitación siempre va a tener un grosor mayor a 3 milímetros. En el neumatocele no va a ser muy común. Este va a ser siempre menor a 1.5 milímetros y ventaneándole y haciéndole la ventana adecuada a la tomografía podemos distinguir este tipo de lesiones. Entonces, otra de las patologías es el enfisema, que este va a ser un agrandamiento distal al bronquiolo terminal con destrucción de las paredes alveolares. Esto va a conferir la disminución de la atenuación. Usualmente no va a tener la pared visible. Entonces, desde el neumatocele para atrás, todos los temas que vimos eran patologías que tenían pared visible con grosor mayor a 3 milímetros, otros que tienen grosor menor a 3 milímetros y que son fáciles de delimitar. Ahora, el tema que falta para ver cuando hay un enfisema que no tiene pared visible es este. ¿Cómo se va a evaluar en la radiografía? Se va a ver como un aumento de la radiolucidez y del volumen pulmonar. Asimismo, va a haber horizontalización del diafragma, va a haber distensión pulmonar y un exceso de la imagen radiolúcida. Quiero que vean cómo esta radiografía de tórax tiene pues un negro total, se ve radiolúcido, eso no es normal, porque la trama vascular y broncovascular y el hilio no se perciben como normalmente se ve una radiografía de tórax normal, en donde puedes apreciar cómo se ve el hilio pulmonar y la densidad tejidos blandos se ve adecuadamente sin que haya algo patológico. Esto sí es patológico porque no se aprecia nada más que negro, o sea, todo radiolúcido. Y esto es debido a la retención de aire y a la destrucción pulmonar. Quiero que vean que el enfisema siempre está asociado a un proceso obstructivo crónico. Hay una hiperinsuflación del pulmón, siempre va a estar el diafragma aplanado, la silueta cardíaca siempre va a estar alargada y estrecha. Entonces, creo que aquí no hay dudas cuando se trata de un proceso obstructivo y que también pueden haber distintas morfologías de lesiones que se presenten en el enfisema. Lo primero es que puede haber un enfisema paraseptal, subpleural con paredes finas correspondientes a septos interlobulillares, puede haber un enfisema centrolobulillar, puede haber un enfisema panlobulillar, etcétera. Aquí no me voy a meter tanto en los tipos de enfisemas porque yo sí quiero que lo veamos con más detalle en otro tema, porque ahorita nos estamos enfocando en síndromes pleuropulmonares y anatomía radiológica de tórax, pero esto sí queda para un tema aparte. Y bueno, hasta aquí sería la evaluación de anatomía radiológica de tórax. Estoy pensando si empiezo de una vez con el tema de patología de abdomen. Sí son varias diapositivas, pero estoy viendo que ya me tardé un poco y yo no quiero como aburrirlos, y pasar como de un tema y luego al otro. Entonces yo creo que em, el tema de abdomen lo vamos a ver en la siguiente clase para que hoy nos enfoquemos en tórax y ya abdomen lo veamos pues en la siguiente clase y no abrumarlos con más temas. Pero pues antes de continuar, si quiero ver, em, pues si tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario, alguna sugerencia, estoy abierta a escucharlos. Sí, vamos a hacer una pausa porque el tema de abdomen también está larguito, pero no quiero ahorita abrumarlos más. Pero llevamos como 1 hora y media, creo. No, no me acuerdo. Pero si ya no tienen dudas, lo vamos a dejar hasta acá y les estaríamos informando cuándo dar el tema de abdomen, que seguramente va a quedar para ya año nuevo, porque no, este fin de semana no vamos a poder ver la clase,
pero seguramente va a quedar para el 31 de diciembre. Espero que saliendo del hospital lo veamos rapidito antes de que caiga la noche. Y si no, va a quedar para Año Nuevo, para el 1 de enero, ¿vale? Lo de abdomen. Y con eso cerraríamos el tema de anatomía radiológica de tórax y abdomen y empezaríamos a entrar al glosario Fleischner, que ya lo tengo también, pero que no se los he grabado. Yo creo que lo vamos a ver en vivo. El glosario Fleischner, la física de rayos X también. Esos dos temas se los voy a dar en un día y ya después veríamos ultrasonido y toma. Pero creo que vamos bien con los temas, entonces si ya no tienen ninguna duda, vamos a dejarlo hasta acá para que descansen y que tengan el día libre. Y pues nada, muchas gracias a todos por su atención y por pues confiar en este proyecto. Nos estaremos viendo pronto, ¿vale? Si ya no tienen dudas, entonces voy a cerrar la clase. Hasta luego, que tengan excelente día.